Próximo tren con destino a la Estación Azul. Paradas en novela, ensayo, poesía y cómic. Radio Nacional. Bueno, pues ahora vamos con uno de nuestros reportajes. En este caso se ha ocupado Sandra Guijarro, que es una de las personas, de las periodistas que están en el máster de Radio Nacional. Le gusta la literatura y hemos dicho, pues prepáranos un reportaje sobre la obra Tánger, Tánger, de Leopoldo Ceballos, que ha editado Edasa. El sol sale y tiñe de dorado la costa de Tánger. La luz se cuela en los rincones de una ciudad llena de secretos, de luz y de oscuridad, de vida y de muerte. Una joya del Mediterráneo que se convirtió en punto de encuentro para cristianos, judíos y musulmanes. De la mano de Leopoldo Ceballos viajamos hasta la ciudad marroquí en uno de sus periodos de mayor esplendor. Entre el siglo XIX y el XX fue refugio de migrantes de todas partes del mundo, culturas y razas que quedaron enamorados de la ciudad. Era una especie de microcosmos muy cosmopolita, multirracial, políglota, en el que vivían exilados, emigrantes, contrabandistas, y yo que sé, una cantidad de gente desarraigada, pero también muchos profesionales y artistas, y gente de muchas distintas religiones, nacionalidades y culturas. Todo eso pues crearon, como digo, un microcosmos muy especial. En el libro Tánger, Tánger, Ceballos hace un repaso de la vida de los principales clanes que vivieron este periodo y sigue en especial a la familia Cardona, que servirá como hilo conductor de una historia apasionante. Los Cardonas eran unos gibraltareños de ascendencia española que se van a Tánger a mediados del siglo XIX. Estos son, aunque de ascendencia española, son británicos. El primer Cardona va creando una pequeña empresa que se va desarrollando y poco a poco llega a tener una fortuna, y todo eso se va acrecentando con el tiempo hasta que llega a los años 50, donde en el momento del enorme esplendor de Tánger, pues esta familia pues llega también a su mayor desarrollo. Leopoldo Ceballos nos lleva por los rincones ocultos de la ciudad. Atravesamos la Medina y caminamos por las calles donde viven los protagonistas. Vemos los colores y casi sentimos los olores de una ciudad viva. Un misterioso asesinato que sacude la ciudad durante los años 50 se mezcla con pasiones y ambiciones familiares, incluso con una bella historia de amor prohibido. Es la historia de un chico español que se enamora de una chica judía en contra de la voluntad de los padres de él y de los padres de ella. Basándose en esas historias, así como en su propia experiencia personal como tangerino, Ceballos cuenta en el libro el agitado ambiente político de Tánger, desde que fue nombrada capital diplomática de Marruecos en el siglo XIX, pasando por su periodo como ciudad internacional hasta 1960, cuando perdió sus privilegios para formar parte de nuevo del Reino de Marruecos. Tánger, Tánger es, en definitiva, el relato de una de las ciudades más fascinantes del mundo y de sus eclécticos habitantes, donde realidad y ficción se unen para crear un ambiente mágico. Una novela de Leopoldo Ceballos que edita Edasa. La Estación Azul. Los domingos a las 3 de la tarde, tu programa de libros en Radio Nacional de España.